Universitarias y universitarios, son ya 2 meses y medio que esta contingencia sanitaria nos obligó al distanciamiento físico. En estas semanas, la Universidad Nacional Autónoma de México ha sumado sus conocimientos, talentos y capacidades para contender con la propagación de esta enfermedad y sus efectos en la salud de las personas y de la sociedad. En la página web de la universidad se da cuenta de las principales acciones que se han emprendido y del cómo hemos contribuido a conocer y entender la dinámica de esta inédita circunstancia que ha afectado severamente nuestro comportamiento social, político y económico. Debemos estar muy orgullosos de la respuesta de los universitarios en todas nuestras funciones. Esta ha sido espléndida, creativa y de una gran solidaridad. En lo educativo, se puso en operación el campus virtual para apoyar la función docente y continuar con las labores de enseñanza a distancia. Y con el fin de facilitar a nuestro alumnado la etapa final de su formación, se han organizado y facilitado los exámenes en línea de titulación y de grado. Las bibliotecas universitarias y la Biblioteca Nacional, así como los servicios ya existentes de acceso abierto, añadieron los de carácter científico y cultural disponibles en los repositorios institucionales. Todo esto se suma a las acciones permanentes de vigilancia y supervisión de los servicios nacionales a nuestro resguardo y a los cientos de proyectos de investigación que llevan a cabo nuestros académicos en todos los campos del conocimiento. En lo escolar, desde principios del mes de mayo, como seguramente ya están enterados, los calendarios escolares han sido ampliados y adecuados por el Colegio de Directores y están a su disposición en la página oficial de la UNAM. Las fechas aprobadas están sujetas a la evolución de la pandemia y los distintos comités formados ex profeso están atentos a las condiciones sanitarias y a las necesidades administrativas, así como de salud, para un eventual retorno. Pero nos queda claro que sea cual fuese la fecha de regreso a actividades, esta no podrá ser con el aforo y con las características con las que operamos antes de esta contingencia. Habrá disposiciones generales para la universidad y particulares a cada una de las dependencias y entidades, las cuales serán dadas a conocer con toda oportunidad. Tendremos un regreso distinto y hemos de prepararnos para ello. En años recientes, habíamos avanzado significativamente en conectividad para propiciar la educación mixta o híbrida. Esos avances logrados serán determinantes para acelerar en los meses siguientes este tipo de educación, permitiendo así la reducción del aforo presencial de la comunidad universitaria. A fin de potenciar la educación híbrida, las funciones que desempeñan la CUAEF y la CODEIC se amalgamarán en una única coordinación y potenciarán sus esfuerzos para lograrlo. Esta nueva coordinación quedará a cargo de la estructura de la Secretaría General. Para facilitar el empleo de computadoras o tabletas, habremos de continuar modificando nuestros espacios de estudio y adecuar condiciones para préstamo de equipos. Y con el fin de acelerar estos cambios, la Dirección General de Bibliotecas dependerá ahora de la Secretaría de Desarrollo Institucional. Con estas adecuaciones, vamos con firmeza por una educación distinta que nos permita avanzar y modernizarnos. Que les quede claro que regresaremos cuando las condiciones existan para hacerlo y tomaremos todas las precauciones a nuestro alcance para proteger a la comunidad. Todos queremos vernos pronto, pero para que lo podamos hacer, por favor, cuídense y cuiden de los suyos. Muchas gracias por su atención. Y como siempre, por mi raza, hablar al espíritu.
Estimada audiencia, soy el doctor Melchor Sánchez Mendiola, soy profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y titular de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Pues les damos la más cordial bienvenida a este primer episodio de una serie que le bautizamos Tertulia en Educación a Distancia. Como todos ustedes saben, una tertulia es una plática, una conversación, un diálogo entre amigos. Vamos a tocar diferentes temas sobre el tema de la educación y la educación a distancia. Y en este primer episodio, pues vamos a describir qué es esto de la CUAIED, la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la UNAM. Una dependencia nueva que nació el mes de junio del año 2020 en plena pandemia. Para esta plática, esta charla, contamos con un grupo de académicos de la universidad que colaboran con nosotros en la coordinación y a los que les pediría que se presenten. Pilar. Sí. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Soy Pilar Martínez Hernández, soy profesora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y actualmente me desempeño como directora de Innovación Educativa, Desarrollo Curricular y Formación Docente dentro de la recién creada CUAIED. Gracias, Pilar. Lupita. Gracias. Buen día a todos. Yo trabajo en el bachillerato a distancia y en MOOC de la UNAM dentro de CUAIED. Muy bien. Jorge. ¿Qué tal? Un gusto estar con todos ustedes. Jorge León Martínez, soy profesor de la Facultad de Contaduría y Administración y soy el director de proyectos de educación abierta y a distancia de la CUAIED. Adrián. Mi nombre es Adrián Martínez González, soy profesor de la Facultad de Medicina en el pregrado, en el posgrado. Actualmente estoy al frente de la Dirección de Evaluación Educativa de la CUAIED. Un gusto estar con ustedes. Enrique. Soy Enrique Ruiz Velasco Sánchez, soy profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente estoy a cargo de la Dirección de Proyectos de Transformación Digital en Educación en la CUAIED. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. En esta época tan singular que estamos viviendo de la pandemia que está azotando a todo el mundo y que ha complicado la vida de todos nosotros y que ha afectado de manera muy profunda la educación a distancia, la educación en línea, todos estos aspectos tan importantes que han estado en un espacio, llamémosle así, tal vez no muy visible, de repente brincan al estrellato. ¿Por qué hacer una tertulia de estos temas? Porque la educación es lo más importante de todo. Sinceramente, sin educación, como han dicho muchos autores, no hay sociedad sana, ¿no? Entonces, vamos a comentar en esta serie de episodios sobre los temas de formación docente, evaluación educativa y varias aristas de educación en línea. Y vamos a invitar a profesores de los que están en las trincheras, de los que están dando clases, viviendo todo el problema en el que estamos sumidos actualmente, ¿no? También vamos a invitar estudiantes. Es importantísimo escuchar su voz. En este primer diálogo, lo que queremos es pues, dar a conocer a la comunidad qué es esto de la CUAIED. La universidad tiene tantas abreviaturas y tantos acrónimos que uno se desespera. Son demasiados. Necesita, sinceramente, un diccionario de abreviaturas y acrónimos para sabérselos todos. Y este chico o chica nuevo en la cuadra, esta nueva dependencia, y repito el nombre, Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, a la cual nos referiremos el resto del programa como la CUAIED. Para entenderla, es importante escarbar un poquito la historia. Entonces, es el fruto de la fusión de algunas dependencias. Le pediría primero a
al doctor Jorge León. Jorge, si nos platicas un poquito de la CUAED. ¿Qué es esto de la CUAED? Para Sí, entender de dónde sale la CUAIED. con todo gusto. Bueno, esta coordinación actual tiene diferentes orígenes. Entre ellos, una entidad, una dependencia que surge en los años 70 con el rector Pablo González Casanova, denominado Sistema de Universidad Abierta. Este sistema tiene varias características, entre ellas que es la flexibilidad. O no tenían que venir y no tienen, porque se continúa con esa modalidad, ese sistema. No tienen que venir a los campi los alumnos frecuentemente, solamente en algunos momentos dependiendo de su programa, que puede ser normalmente en horarios no laborables, ya sea en las tardes, entre semana o los fines de semana. Bueno, este es el origen de lo que era el sistema de universidad abierta. Después pasa el tiempo, se van liberando o se van ofreciendo diferentes carreras de diferentes entidades académicas bajo esta modalidad. Y con el boom del Internet de los años 90, se convierte esta coordinación SUA en la Coordinación de la Universidad Abierta y Educación a Distancia, la CUAED, en 1997. A partir de este momento se fomenta mucho la educación a través de Internet, ¿sí? Principalmente educación continua, como cursos y diplomados. Pasados unos años, en 2004, se empieza a hacer un trabajo para que las nuevas tecnologías llegaran a la educación formal. Y es así como en una convocatoria de 2005 se ofrecen por primera vez 6 carreras totalmente en línea. Y esto continúa su evolución hasta convertirse la CUAED como parte de un sistema más amplio en conjunto con las entidades académicas y un consejo asesor, denominado el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Muy bien, Jorge. Adrián, brevemente, si nos platicas sobre la Dirección General de Evaluación Educativa. Nos queda poco tiempo. Yo creo que en el siguiente bloque vamos a terminar de completar la historia del bachillerato a distancia y de la CODEI, pero Adrián, en un par de minutos, si nos platicas de la Dirección General de Evaluación Educativa. Así surge con ese nombre y posteriormente en la actualidad es Dirección de Evaluación Educativa. Y esta evaluación educativa es un campo inter y multidisciplinario, fundamental. Y esta dirección se ha dedicado fundamentalmente, el propósito es la mejora de la educación universitaria. ¿Por qué decimos esto? Porque sin evaluación no hay mejora sistemática o metódica. Y se dedica fundamentalmente a la evaluación del aprendizaje, que es lo más conocido, la evaluación de los estudiantes en cuanto en el bachillerato, en la licenciatura y en el posgrado. También hace evaluación sobre el desempeño docente. El profesor juega un papel primordial en la formación del estudiante. También esta dirección se dedica a realizar evaluación de planes y programas de estudio en estos 3 niveles que hemos comentado. Así que una función que ha desempeñado en los últimos años, que ya tiene más de 2 décadas esta Dirección de Evaluación Educativa, es que también ya está realizando investigación en evaluación
de estos tres grandes áreas que hemos comentado. Así que es algo fundamental también el que la evaluación sea reforzada con la investigación. Entonces, a esto se dedica fundamentalmente la dirección y tratar de realizar un cambio en la concepción de la evaluación educativa. Pues seguimos con la historia de la dependencia. Le pediría a Lupita si nos comentas, pues, ¿qué es esto del bachillerato a distancia? Porque todo el mundo conoce el CCH y la Escuela Nacional Preparatoria, pero no todo el mundo conoce este bachillerato. Lupita, ¿qué nos puedes decir? Bueno, ¿qué les puedo decir? Que es, en nuestra opinión, un programa muy atractivo y muy interesante. Es el tercer bachillerato de la UNAM que se desarrolló en el año 2005 y 2006 y se lanzó en el año 2007. El propósito original era dar servicio a nuestros connacionales que por alguna razón estaban en el extranjero y carecían de este nivel educativo. Entonces trabajamos pensando sobre todo en los migrantes mexicanos en el exterior. Cuando empezamos en octubre de 2007 esta aventura, muy pronto el gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces del Distrito Federal, vio la importancia de tener una oferta en línea para este nivel educativo. Y rápidamente se estableció un convenio con el cual estuvimos dando servicio primero al Distrito Federal y después a otras entidades federativas de México. Así tuvimos presencia desde el principio tanto en el extranjero como en nuestro país, ofreciendo un bachillerato interdisciplinario que tenía 24 asignaturas que se cursan una a la vez y que implican una dedicación semanal de entre 20 y 25 horas por parte del estudiante. Estas asignaturas son muy diferentes a las tradicionales en este nivel educativo y esto genera mucho interés en los estudiantes porque se parecen más a la vida real. Tratamos de que las formas de evaluar los aprendizajes también sean auténticas, que reflejen problemáticas, casos reales, y esto conecta mucho al estudiante con su entorno. Los maestros son una maravilla, se forman después de 120 horas específica para la asignatura que van a dar, y ellos están al tanto muy cuidadosamente de sus alumnos en lo académico, los asesores, y en lo socioafectivo, motivacional, los tutores y consejeros. Tenemos también la figura del coordinador de sede que permite que todo se articule, que todo se armonice y pues la verdad estamos muy orgullosos de este bachillerato que ahora ya está por tener su segunda versión, incluyendo el tema de inteligencia artificial a través de un sistema de tutoría inteligente que apoyará la labor de los maestros. Muchas gracias, Lupita. Y bueno, el bachillerato estaba integrado a la CUAED, a la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y se incorpora en la nueva dependencia. Pilar, ¿y qué es esto de la CODEIC? ¿Cuándo nació? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? Pues mira, Melchor, primero me gustaría hacer un breve comentario en términos de escuchar esta parte histórica de la Universidad Nacional y de sentirme una vez más orgullosa de mi institución, porque ha sido una institución siempre a la vanguardia y siempre buscando alternativas para satisfacer las necesidades educativas del país, siempre vinculado con problemas nacionales y como se puede ver en este pequeño panorama que han descrito mis compañeros, se está planteando pues cómo en cada fase fue buscando alternativas para dar respuesta precisamente a esas necesidades. La CODEIC surgió en parte asociada precisamente con este sentido. Fue una coordinación que duró 4 años, casi 5 años, 4 años 9 meses. Fue iniciativa del doctor Enrique Graue. En cuanto tomó posesión, él dijo en su discurso inaugural que era prioridad para su rectorado tener a la educación como el eje, el centro de la actividad universitaria. Y en ese sentido dijo y actuó, emitió un acuerdo en el que se reestructuró la Secretaría General de la Universidad Nacional y ahí se creó una instancia que fue precisamente la CODEI, Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular.
La CODEIC surgió con el interés efectivamente de llevar a cabo transformaciones lo más de vanguardia posible respecto a la educación universitaria en ese momento. Se centró efectivamente en vincular evaluación con procesos de enseñanza-aprendizaje, con procesos educativos, en los 3 niveles que maneja la universidad, el bachillerato, la licenciatura y el posgrado, y al mismo tiempo en las modalidades en las que, como hemos visto, se da la oferta universitaria, en la modalidad que se ha llamado presencial, en la del aula, en la modalidad abierta y en la modalidad a distancia, en lo que ha ido avanzando la universidad en este proceso. ¿Cuál era el interés de la CODEIC? El interés estaba centrado primero en rescatar y vincular las áreas que llevaban a cabo, porque siempre se ha hecho a lo largo de toda la historia de la universidad, innovaciones educativas. La creatividad universitaria en términos de lo que hacen nuestros maestros en las aulas y fuera de ellas, de manera remota, de manera cercana, ha estado presente, y entonces trataba de recuperar estas experiencias ya exitosas de innovación y generar otras, propiciar otras. Igualmente se trató de establecer una vinculación directa con las entidades, con las facultades y escuelas, los institutos que otorgan licenciaturas en particular, en el sentido de revisar sus planes y programas de estudio para dinamizarlos, para hacer una revisión de ellos y para, en lo posible, actualizarlos o crear definitivamente áreas completamente diferentes de la oferta que ya se tenía. Otro sentido fue el de la investigación en educación, que ha sido muy importante. Estamos acostumbrados a que la universidad tiene institutos de investigación en prácticamente todos los ámbitos, así mismo en la educación, pero acá se trata de una investigación de carácter aplicado, vinculado con la docencia y con el ejercicio de esta en los distintos ámbitos de conocimiento, en las 4 áreas del conocimiento en que está organizada la universidad. Y por último, pero quizá una de las partes más importantes, si se fijan, todo lo demás está vinculado hacia la parte de la enseñanza y del aprendizaje para tratar de mejorar los procesos en cuanto a formación de los estudiantes. En el último caso, no puede darse esta situación, este vínculo con el aprendizaje, si no es a través de la docencia. Y entonces el área de desarrollo académico ha estado vinculada desde que se creó la CODEIC con este sentido de acercarnos al profesorado, de escuchar sus necesidades, de hacer un diagnóstico de estas y a partir de ello desarrollar una oferta educativa que estuviera enfocada sí efectivamente a brindarle herramientas, estrategias y demás, pero sobre todo a una visión de formación docente mucho más amplia. Entonces esa ha sido la riqueza de la CODEIC, que ahora para nuestro bien se funde con toda la experiencia de la CUAED para abrir una nueva coordinación que es todo un ámbito de oportunidad. Muy bien, Pilar, pues muchísimas gracias. Es que necesitamos la memoria histórica, ¿no? Necesitamos, porque nacemos de nuestra propia historia. Sí. Entonces, después de todo esto, que la Dirección de Evaluación Educativa se fusionó en la CODEIC, y ahora el señor rector, el doctor Enrique Graue, en noviembre del año pasado, en su plan de trabajo, planteó que iba a introducir cambios para mejorar el enfoque organizacional para el uso de la educación en línea. Y la pandemia, cuando empezó, motivó al señor rector a tomar la decisión de hacer una reestructuración. Entonces se crea la CUAED, se crea el 15 de junio. El 11 de junio del 2020. El 11 de junio. 11 de junio de 2020. Soy pediatra y siempre el nacimiento de algo me emociona, ¿no? He ido a tantos partos de bebés y hay una frase atribuida a Benjamin Franklin que dice: ¿para qué sirve un recién nacido? ¿Verdad? En el siguiente bloque hablaremos de las funciones de la nueva dependencia en el entorno de la pandemia, pero básicamente se fusiona lo que era la CUAED con lo que era la CODEIC y se crea una sola dependencia que tiene una serie de funciones que combinan, que amalgaman, que integran todo lo que ya comentaron mis compañeros, ¿no? Pilar, Lupita, Jorge y Adrián. Yo creo que el nacimiento de la dependencia nos da una enorme riqueza de oportunidad que comentaremos en el siguiente bloque. Sinceramente, la creación de una dependencia en la universidad
a veces pasa desapercibida y no todo mundo lee los acuerdos en la Gaceta de la UNAM. Pero este programa va a servir como memoria histórica del proceso y comentaremos más de ello en el siguiente bloque. Pues, compañeros, ¿cómo ven? ¿Cuál sería la importancia de esta dependencia en el contexto de la pandemia a nivel institucional y también a nivel nacional? Porque ahorita estamos con estos retos para cubrir la educación remota. Enrique, ¿qué comentarías a ese respecto? ¿Cómo ves? Pues bien, qué gusto. Yo digo que la importancia justamente de esta recién creada coordinación de universidad abierta, innovación educativa y educación a distancia, ya lleva en su nombre la importancia, innovación educativa, y para esto yo diría en general que la importancia sería desarrollar, generar, concebir, poner en marcha modelos y estrategias, métodos de formación y profesionalización docente que privilegien la intermodalidad. En este caso, porque estamos viendo una pandemia y quisiéramos pasar del sistema regular o llamado tradicional al sistema abierto a distancia en línea y con todo lo que esto conlleva. Y a mí particularmente me toca el trabajo de hacer esta parte de experimentación, innovación, creación, y para eso la CUAIED tiene ahora un nuevo laboratorio que se llama Laboratorio de Creatividad Educativa, y en donde se va a privilegiar la innovación. Aquí lo interesante desde el punto de vista curricular es que este laboratorio permita justamente incorporar aproximaciones inter, multi y transdisciplinarias para facilitar trabajar en el diseño curricular, ya sea por bloques, ya sea de manera modular, ya sea basado en competencias, y desde el punto de vista pedagógico, por ejemplo, privilegiar siempre la incorporación de nuevos paradigmas teóricos conceptuales y de intervención teórico-práctica que surjan como resultados, fíjense ustedes, de experiencias, de los avances de la investigación, de la inteligencia artificial aplicada a la educación, de la ciencia de datos, del machine learning, de la analítica del aprendizaje, del blockchain, de Big Data, por ejemplo, estas cosas. Y desde el punto de vista didáctico, formas novedosas de combinar la enseñanza basada, yo diría, en casos, en proyectos, en problemas, creando de manera importante lo que decimos nosotros que son las comunidades de aprendizaje, de redes de comunidades de aprendizaje que aprenden en comunidad. Y desde el punto de vista tecnológico, yo diría, ¿cómo podemos integrar, cómo podemos potenciar las virtudes de la tecnología para generar nuevos ambientes y espacios de aprendizaje, enseñanza? Y en este caso yo diría los tutores inteligentes, los recursos digitales de tercera generación, de tercera dimensión, las aplicaciones dispositivas móviles, pero sobre todo los cursos masivos abiertos en línea. Y yo creo que ahí tenemos con los MOOC y con los NanoMOOC, tenemos así muchísimas cosas muy importantes. En este laboratorio vamos a investigar, vamos a innovar, vamos a experienciar, pero vamos sobre todo a plantear problemáticas para que entre todos resolvamos y se pueda en este laboratorio que es físico, pero también llevarlo a la virtualidad para que otras dependencias educativas e instituciones universitarias puedan abrevar de lo que se está experimentando con los propios profesores, alumnos que quieren y que aprenden en comunidad. Estimada audiencia, bienvenidos al segundo episodio de la tertulia de educación a distancia de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy el doctor Melchor Sánchez Mendiola, soy médico pediatra y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente soy el coordinador de la dependencia que acabo de mencionar. En esta ocasión vamos a discutir con nuestros invitados un tema muy interesante
ven que en estas semanas y meses la educación en línea se ha convertido como en una especie del villano favorito. Es muy fácil echarle la culpa a la tecnología de todas nuestras limitaciones educativas y creemos que es un buen momento de discutir los pros y los contras, qué bondades y qué situaciones tiene la educación a distancia, y por eso bautizamos a esta ronda la educación en línea en la pandemia, heroína o villana. Para eso contamos con la presencia de 4 invitados, académicos de la universidad que colaboran con nosotros, a los cuales les pido que se presenten. Patti. Hola, soy Patti González, soy pedagoga de formación, me he especializado en educación a distancia, tecnología educativa e innovación. Y actualmente funjo como subdirectora de innovación educativa en la COAIED. Gracias, Patti. Guadalupe. Hola, ¿qué tal a todos? Un gusto estar con ustedes. Pues hoy tengo una formación un poco diversa. Soy comunicóloga, soy metodóloga, y bueno, últimamente hice una maestría en trabajo social, también muy inquieta por esto de la educación a distancia, ¿verdad? Algunos diplomados en ello. Pues por ahí va la formación con toda esta necesidad de seguir aprendiendo. Muchas gracias, Guadalupe. Edith. Hola, buenas tardes. Soy Edith Tapia. Tengo estudios en educación, originalmente informática, pero después estudios en educación y en tecnologías para el aprendizaje. Participo en el desarrollo de proyectos de educación a distancia, directamente en el desarrollo de asignaturas para licenciaturas de la universidad, y estoy convencida de que la educación es la única manera en la que vamos a transformar este país. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién falta? José Luis. José Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo soy José Luis Dávalos Flores, soy de formación médico veterinario zootecnista y actualmente soy profesor en la misma facultad de veterinaria y funjo como jefe del Departamento de Economía, Administración y Desarrollo Rural. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos. El tema, como ven, es interesante. Todos ustedes han tenido vivencias de todo tipo en educación, tanto la que llamamos presencial o cara a cara y educación a distancia. La primera cuestión para disparar la discusión es, pues, ¿cómo ven? ¿Estábamos preparados para este cataclismo educativo que nos motivó al confinamiento y al tener la educación totalmente a distancia? Todas las escuelas, todas las universidades. ¿Cómo ven? ¿Qué tan preparados estábamos para esto y cómo los tomó a ustedes? Edith, ¿cómo ves? ¿Qué comentas a esta pregunta? Bueno, yo tengo 3 factores que me hacen ver que no estábamos preparados. El primero tiene que ver con que toda esta educación en línea que se propone evidentemente requiere el uso de tecnologías. Y desafortunadamente el acceso a la tecnología todavía es muy dispar, en menos en nuestro país. Hablando de nuestro país, en el mundo hubo también situaciones que fueron exitosas, otras que no, pero en nuestro país sí todavía solo en el 56% de los hogares hay acceso a internet. Hogares, hablando de hogares, porque prácticamente antes de esto todos teníamos acceso a internet en nuestros trabajos y eso ya no sucedió, por ejemplo, ¿no? Ese es un factor que me hace pensar que no estábamos preparados. El segundo factor que me hace pensar que no estábamos preparados es el número de eventos de formación que desarrollamos en todos los niveles educativos, en educación básica, en media superior, en superior, todos tratando de que los docentes tuvieran acceso a herramientas para poder acercarse a través de ellas con los chicos, con sus alumnos, con sus estudiantes. Ese número de formaciones también me hizo pensar que no estábamos preparados, porque si no, no las hubiéramos que tener o no se hubieran tenido que impartir con tanta prontitud y con tanta prisa, ¿no? Y el tercer factor que me parece que tampoco lo teníamos preparado tiene que ver con las habilidades de los estudiantes para ser estudiantes a distancia. Un estudiante a distancia sí requiere cierto grado de autorregulación y desafortunadamente la manera en la que estructuramos la educación, desde la educación básica a los niños y a nosotros mismos, no nos hace ser
seres libres o seres para aprender a aprender. Y eso sí dificulta un poco que el estudiante también logre comprender esta modalidad. Esos son mis 3 puntos que a mí me hacen pensar que no estábamos preparados. Ok. Y además cambió todo y la educación la hemos tenido que llevar en casa. Pues Guadalupe, ¿cómo ves cómo lo has vivido tú? Yo creo que la educación a distancia tiene ya un largo recorrido. Y podemos hablar que en México desde 1944 con el Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio, pues sí arranca, ¿no? Esta necesidad. Y en el 68 con EduSat, televisión educativa para telesecundaria, primarias, y desde 1972 en la UNAM. Entonces, hay una experiencia importante, hay algo muy significativo ya en un avance. Sin embargo, coincido con la maestra, desde luego que no nos toca en esta situación que hemos llamado normal, y tenemos que justamente analizar cuál es este suelo en el que nos ha acogido esta circunstancia, y desde luego no estábamos preparados para ello. Como bien señala la maestra, existen condiciones específicas, lo que la universidad a distancia, en nuestra experiencia que hemos vivido, implica que los estudiantes tienen ya una formación autogestiva, autónoma. Ellos van planeando ya su proceso educativo. Y esto no se da de forma inmediata, cuestan algunos semestres para ir adentrando a esta nueva habilidad. Y esto pues no se tiene en la sociedad. Y esto justamente cuando nosotros entramos ya con los estudiantes de escolarizado o aulados o dentro del aula escolar, implicó esa circunstancia, por un lado. Por otro lado, toda la desigualdad social, por supuesto, el no alcance, el rezago que existe en México, pues la falta de conectividad, el no contar con los elementos de una educación a distancia, pues hacen que se tenga que pensar qué se tiene que hacer cuando uno encuentra circunstancias específicas como la que estamos viviendo en este momento. Muy bien. Pues si ya soltaron algunas palabras domingueras que en el resto del programa espero que las exploremos un poco más, como lo de autorregulación y autogestión. José Luis, comentarios, ¿cómo ves? ¿Cómo lo recibiste? Gracias. Yo coincido con las profesoras. Yo creo que la pandemia nos sorprendió a todos y, como se dice coloquialmente, nos agarró con los dedos en la puerta. No estábamos preparados como sociedad para vivir una situación como la que padecemos y vivimos, y que de hecho solo vislumbrábamos en películas angustiantes de ciencia ficción. Pero lo que a mí personalmente me sorprende es la capacidad de resiliencia y adaptación del ser humano, de la sociedad en su conjunto, para adaptarnos a esta nueva realidad a distancia, y que para el caso de la UNAM estamos viviendo desde marzo, y que sin lugar a dudas ya definirá una nueva realidad en subsecuente. Muy bien. Pati, un breve comentario. Sí, yo agregaría, coincido con todos mis colegas, yo agregaría otro aspecto en el que no estábamos preparados, que tiene que ver con como prácticas sociales. Nuestra organización cotidiana no contemplaba que estudiáramos en las casas. Entonces ahora coincide que estamos unos trabajando en casa con niños estudiando aquí junto. Entonces eso implica reorganizarnos y es otro aspecto que ha sido un reto para muchos padres de familia, ¿no? Y otra cosa no es solo el acceso a la tecnología en lo que fallaron las casas, sino en los mismos espacios, ¿no? Tener un cuarto para que cada miembro pueda estudiar o trabajar sin interrumpirse uno al otro, creo que son factores muy importantes. Y finalmente, en cuanto a las universidades, nuestra misma práctica de que estábamos acostumbrados a contactarnos en el espacio físico y ahora localizar a los docentes, saber cuál es el correo electrónico que realmente usan, cómo comunicarnos con los estudiantes, no ha sido fácil, ¿no? Creo que es algo que debemos contemplar para el futuro, saber que a lo mejor en algún momento no podemos encontrarnos y cómo nos vamos a comunicar en ese momento. Esto de darle realimentación al docente, quisiera oír también qué piensa de eso Carolina. A ver, Carolina, un comentario. Bueno, pues nosotros lo vivimos ya desde el inicio. Nosotros estamos involucrados en una educación a distancia todos los semestres. Sin embargo,
esta contingencia también nos trajo algunos cambios en nuestra forma de desarrollarnos académicamente. Las prácticas que nosotros llevamos a cabo las hacemos de manera presencial y como yo les comentaba hace rato, tuvimos que involucrarnos en grupos de Facebook, llevarlas a otros entornos que no teníamos nosotros pensado. Normalmente se hacen las prácticas presenciales con los papás, impartiendo talleres, o bien con usuarios que requieren de alguna terapia, alguna evaluación psicológica, y ahora todo ha tenido que ser de manera virtual. Si bien ya lo llevábamos así, pues ahora ha tenido que tener un poco más de énfasis en esa parte. Y la retroalimentación para los profesores, pues para nosotros ha sido algo que siempre lo hemos hecho, que hemos podido lograr establecer esa comunicación de manera muy efectiva con los profesores, porque semestre con semestre se hace una evaluación en la que se le puede comentar al profesor qué es lo que está haciendo falta, tal vez en donde nos gustaría que nos pusiera un poco más de énfasis, ya sea en la comunicación síncrona, en tantas cosas. Yo escuchaba comentarios de compañeros que son presenciales, en donde se quejaban que eran 4 o 5 clases al día, y nosotros en Suayet, por ejemplo, tenemos una clase al mes. Y eso es muchísimo, ¿no? Porque nosotros realmente no tenemos esa facilidad de tener clases y nosotros ansiamos por las clases. Y bueno, ustedes que son de presencial y que sí las tienen, de pronto como que les costaba un poco más de trabajo adaptarse a esa parte, ¿no? Pues es parte como de irse adaptando, ¿no? A las nuevas tecnologías y utilizarlas de manera óptima. Tratar de encontrar ese balance tan necesario. Yasmín. Así es. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas, el SUAYET tiene esto que es la modalidad a distancia, que bueno, al final es una plataforma, es Moodle, y es donde más se concentra, digamos, el intercambio académico de tanto alumnos como docentes, y a lo mejor ellos tuvieron un poquito más resuelto esta situación. Sin embargo, bueno, nadie está exento de vivir la pandemia y, bueno, pues por supuesto que notificaban situaciones de médicas, ¿no? De emergencia médica en su contexto, de ellos, de su familia, les cambió la vida, ¿no? Y les cambió en el sentido también de que muchos perdieron sus trabajos, ¿no? Y entonces los docentes lo tuvieron que vivir. Tuvimos que ser mucho más flexible en el sentido de, por supuesto, no bajar la calidad de los contenidos, que eso es un reto muy grande, tratar de equilibrar, no perder esta calidad de los contenidos, pero sin embargo ser lo suficientemente flexibles como para que los alumnos no abandonaran sus estudios. Eso es por una parte. En la parte del sistema abierto, por supuesto, es un sistema donde las clases son todos los sábados. Es un sistema presencial, ¿no? Entonces el impacto fue muy, pues es como lo mismo que está viviendo el sistema escolarizado, en el sentido de, bueno, pues ellos todos los sábados llegaban, se presentaban en un salón de clases y bueno, pues tomaban sus clases sabatinas. Sin embargo, a partir de esta contingencia sanitaria, pues cambian las cosas y, por ejemplo, en el sistema de universidad abierta, lo que se ha hecho es la recomendación a los profesores que de alguna manera todas las reglas que tenían, inclusive su libertad de cátedra, bueno, se siguiera respetando, pero que hay reglas que hay que poner en las clases. Y no tiene nada de malo iniciar poniendo las reglas del juego, y lo mismo para los alumnos, ¿no? Lo mismo para los alumnos, se hace una recomendación de decálogo de buenas prácticas como estudiante, donde no es más que replicar lo que se pide en la parte presencial, ¿no? Una parte de estudio. En realidad creo que sí, el reto, como bien dicen las alumnas, es la autogestión y la autorregulación y administrar ese tiempo que
al parecer lo que sucedió es que justo donde teníamos tan dividido y tan categorizado, digamos, nuestros espacios de esparcimiento, ¿no? Porque a lo mejor un Facebook era o un Instagram era para relajarnos, ¿no? Para intercambiar cuestiones más lúdicas o más de la vida cotidiana. Resulta que todos los espacios se invadieron de cuestiones académicas y como estudiante. Entonces es difícil de repente pues esta situación. Y bueno, y como ustedes saben, todo esto evidencia mucho más, ¿no? Evidencia el estudio, evidencia las habilidades de los alumnos, de los docentes, y también es cansado, ¿no? También el manejo de la tecnología, porque al final, pues es esto, no estás acostumbrado a tú revisar y ver cómo te ves, ¿no? Y cambia mucho la situación. Bienvenidos a la tertulia de Educación a Distancia, en donde estamos discutiendo cómo la viven los estudiantes. En este último bloque quisiera escuchar sus opiniones, sus ideas sobre, pues, qué nos llevamos de todo esto, qué lecciones aprendemos, qué le sugeriríamos a los estudiantes, a los docentes y a la institución para salir adelante desde el punto de vista de los estudiantes. Verónica, algunas sugerencias, lecciones. Sí, claro, gracias. Aquí tenemos una gran oportunidad de darnos cuenta que podemos salir de periodos críticos, de eventos que nos llevan a movernos, a trastocarnos en gran medida y a enfrentarnos con muchos recursos. A lo mejor al inicio de esta contingencia nos sentimos un poco desvalidos en el sentido de que no teníamos o no sabíamos cómo afrontar la situación, ¿no? Y paulatinamente nos dimos cuenta de que sí contábamos con recursos y con a lo mejor conocimientos básicos que nos permitían comenzar a resolver el problema o a afrontar la situación. Entonces todos nos sentimos con enojo, con miedo, con algún tipo de emoción de manera exacerbada, ¿no? Es importante que notemos que esa emoción ahora ya a lo mejor disminuyó, ya se equilibró, a lo mejor vuelve a aumentar, pero que también nos demos cuenta que somos capaces de regresar a un estado de equilibrio fortalecidos. Entonces, aquí me refiero a este factor de resiliente, ¿no? En este sentido de que podemos salir de la adversidad con muchos aprendizajes y algunos de ellos que he escuchado de mis compañeros, profesores, han sido de que se han atrevido a hacer cosas nuevas, cosas que no habían pensado antes porque no lo habían necesitado, ¿no? Entonces, esta cuestión de generarnos esta necesidad y ver que podíamos hacerlo antes, pero no lo habíamos querido hacer porque no se daba la condición para hacerlo y ahora tenemos todas las condiciones para poder hacerlo. Creo que sí perdemos algunas situaciones o circunstancias, pero ganamos otras tantas y vamos a regresar a la presencialidad eventualmente con nuevas experiencias, con nuevas lecciones y con nuevas leyendas y narraciones y podemos darnos cuenta de que podemos salir de estas situaciones. Algo muy importante que yo les pediría a los estudiantes es que nuevamente se alíen con los profesores. Creo que es importante reiterarlo porque esta diada va a hacer que todo funcione y fluya mejor con esta comprensión de que la brecha digital también nos hace diferentes. O sea, los estudiantes son nativos y ya manejan las tecnologías muy bien o para diferentes usos, vaya, a lo mejor no solo para los fines académicos, pero están más familiarizados con ellos. Yo me he enfrentado ahora en la formación de profesores que los profesores tienen miedo, así, tal cual, tienen miedo a las tecnologías. ¿Por qué? Porque no lo habían usado de esa manera y tienen miedo a darle un clic y por más que uno les dice, no se preocupe profesor, dele un clic y si no pasa nada, ellos tienen miedo como tal. Entonces, estudiantes, por favor, pues también sean comprensivos con ellos y con ellas, sean pacientes y apóyenles en la medida de lo que ellos requieran y de que sus posibilidades estén. Y creo que una cuestión también que he notado muy importante es que cuando estemos en sesiones en Zoom, el profesor a veces se siente solo y no tiene a otro compañero. Entonces, también puede ser de utilidad que el profesor
pida a algún compañero, algún estudiante, perdón, para que pueda colaborar con él y ser el coanfitrión de la sesión por cualquier eventualidad, por cualquier situación, pero que se genere este diálogo continuo en el grupo. Muy bien. Y bueno, continuar en la formación de los profesores en esta mirada de poder aventurarnos a aprender más. Muy bien. Yasmín, ¿cómo ves? Bueno, pues yo la verdad es que esta experiencia de este último semestre donde nos cambió el panorama a todos, donde salimos todos de nuestra zona de confort y de manera obligatoria, no tuvimos otro camino más que adaptarnos a esta modalidad. Yo lo que rescato es que sin duda el camino que recorría la educación a distancia, por lo menos en nuestra universidad, fue de gran ayuda y de gran apoyo esos conocimientos que nos dieron las personas que ya han estado involucrados en este tipo de modelos de enseñanza y aprendizaje, y que fue un soporte muy grande tanto para alumnos como para profesores, ¿no? Yo creo que también la educación presencial tiene carencias, al igual que la educación a distancia. Siempre vamos a tener que mejorar, y qué bueno que siempre podamos estar mejorando de todas estas prácticas, pero sin duda creo que nos hemos fortalecido, ¿no? Hay entendimiento por parte tanto de los profesores como de los alumnos, y si no hubiera existido esta alternativa de educación a distancia o estos medios con lo que estamos contando, no sé cómo hubiéramos sacado por lo menos este semestre de este ciclo escolar. Entonces, yo creo que tenemos que sentirnos muy, muy orgullosos de pues haber concretado. O sea, si nosotros hiciéramos, seguramente ya tienen el conteo de cuántos alumnos tuvieron y salieron y aprovecharon y salimos de esta gran contingencia. Creo que se hicieron cosas muy buenas. Muchas gracias. Muy bien, Yasmín. Carolina, comentarios de cierre. Bueno, pues una sugerencia tanto para profesores como para alumnos es lo que decía, por ejemplo, la profesora Verónica. Atrévanse, píquenle a todo, denle clic a todas las herramientas, no pasa nada. Podemos darle para atrás y volverlo a rehacer. No, la ventaja de las tecnologías de la información y la comunicación es que nos da un gran abanico de herramientas que nos van a enriquecer tanto a nosotros como alumnos como a los profesores. Es un doble reto, como yo les decía en un inicio, el adquirir conocimientos especializados y el adquirir la alfabetización digital para podernos comunicar ahora a través de la tecnología. Sin embargo, creo yo que nos ofrece muchas más oportunidades, lejos de ser como el enemigo. Las redes sociales ahora se han vuelto nuestros amigos y como eso lo tenemos que ver, ¿no? Como un aliado de la educación, y ahora poderlo utilizar para podernos formar académicamente y poder ser aún mejores y poder dar una educación mucho de más calidad. Muy bien, Carolina. Vanessa. Bueno, yo creo que de la resiliencia que hemos tenido a partir de esta pandemia, hemos tenido aprendizajes muy importantes como el generar una empatía y solidaridad, el no solamente centrarnos en la educación, sino también mantenernos informados con lo que está pasando en esta pandemia. Y creo que una sugerencia para los profesores sería el atreverse a salir de ese horizonte de lo conocido, tanto como con herramientas digitales como con algunas ideas que a lo mejor tengan muy arraigadas. Y para la universidad, a lo mejor una sugerencia sería la capacitación de tanto estudiantes como profesores para tener más herramientas y no solamente aplicadas a la parte virtual, sino a la parte presencial. Muy bien, muchísimas gracias, Vanessa. Pues toda experiencia nos deja aprendizaje. Hay una frase muy interesante que se ha usado mucho este año de nada de mí sin mí. Eso aplica perfectamente aquí con los estudiantes. Es decir, ustedes, los estudiantes, son la razón de ser de nosotros como docentes y la meta misma de las instituciones. Yo creo que todo lo que hemos comentado el día de hoy se puede resumir en que pues tenemos que colaborar, tenemos que aprender los docentes de los estudiantes, porque ahorita que dijeron píquenle y dónde hace clic,
Ahí sí las habilidades que tienen ustedes son muy superiores a las nuestras, pero nosotros también tenemos experiencia en una serie de cosas que de alguna manera tenemos que amalgamarnos para poder tener ese producto que es el aprendizaje profundo, significativo, aplicable, que ayude a transformarlos y convertirnos todos en mejores ciudadanos. Estamos en un reto gigantesco y lo que hemos comentado hoy de evaluación, también le vamos a dedicar un programa completo a la evaluación porque es un tema muy importante. Pues les agradezco a todos ustedes su participación el día de hoy. Echémosle ganas y como todas ustedes dijeron, atrevámonos. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio de la tertulia de la educación a distancia.